tenemos este nervio que es el nervio glúteo superior, ¿sí? Que es el rama del plexo sacro y atraviesa por la escotadura ciática mayor, ¿sí? Por encima del músculo piriforme. Luego tenemos el nervio glúteo inferior, que también es rama del plexo sacro y también atraviesa por la escotadura ciática mayor, ¿sí? Bueno, pero por debajo del músculo piriforme. La arteria glútea superior, que vemos aquí, es rama de la arteria ilíaca interna, ¿sí? O arteria hipogástrica también se llama. Atraviesa también por la escotadura ciática y pasa por encima del músculo piriforme. Luego tenemos la arteria glútea inferior, ¿sí? Que también es rama de la ilíaca interna, también atraviesa por la escotadura ciática mayor, pero por debajo del músculo piriforme, ¿sí? Entonces el músculo piriforme es como, digamos, un parámetro para saber si las estructuras se relacionan superiores o inferiores al piriforme. Bueno, y estos son los músculos pelvitrocantéricos propiamente dichos que vamos a estar estudiando. Bueno, vamos a comenzar con el músculo piriforme, ¿sí? El músculo piriforme se inserta a nivel de la cara anterior del hueso sacro. Ahí está. En la cara anterior del hueso sacro, ¿sí? Atraviesa la escotadura ciática mayor y termina aquí en la fosa trocantérica, más bien en el borde superior del trocánter mayor. Bueno, entonces, medialmente se va a insertar en la cara anterior del sacro, también se inserta por aquí, pasa un ligamento que es el sacro tuberoso, también se inserta un poco en la cara anterior del ligamento sacro tuberoso, atraviesa aquí la escotadura ciática mayor y termina en el borde superior del trocánter mayor. Entonces, cuando nosotros contraemos el piriforme, imagínense, si se inserta aquí en el borde superior del trocánter mayor, al contraerse va a producir una abducción, abducción del muslo y también se relaciona, o sea, también tiene una leve rotación lateral del muslo. Bueno, dentro de la pelvis se relaciona con el plexo sacro, ¿verdad? Que le cubre hacia adelante. Y detrás, o sea, ya lateral, o sea, saliendo ya de la pelvis en la porción extrapelviana, vamos a tener relaciones con los músculos pelvitrocantéricos y está cubierto por el glúteo mayor, ¿sí? Y cubre también la articulación de la cadera, ¿sí? Que se encontraría más o menos a este nivel. Le pasa por detrás. Bueno, bueno, entonces debajo del músculo piriforme tenemos el músculo gemelo superior. El músculo gemelo superior, ¿sí? ¿Dónde se inserta el gemelo superior? Se inserta aquí a nivel de la espina ciática. ¿Y dónde termina? En la fosita trocantérica. ¿Qué acción realiza? Como pueden ver, está en un plano más inferior que el piriforme. Ya no realiza la abducción y se encuentra, no pasa por encima de la articulación, entonces no puede hacer abducción, sino que se encuentra detrás de esa articulación. Entonces lo que haría en este caso, al insertarse en el trocánter mayor, ¿no? En la fosita trocantérica es una rotación lateral, ¿sí? Una rotación lateral
a ese nivel. Bueno, ahora vamos a hablar del músculo obturador interno. Es un músculo que cubre gran parte aquí de la pared lateral de la pelvis. Se inserta o cubre, ¿verdad?, el pubis, su cuerpo y su rama descendente. Cubre también aquí la rama isquiopubiana. Cubre la membrana obturatriz y está también aquí en la superficie cuadrilátera, ¿verdad?, insertado. Entonces se inserta en gran parte aquí a nivel interior, ¿verdad?, en la pared lateral pelviana. Bueno, ¿por dónde atraviesa? Atraviesa por el foramen ciático menor, ¿sí? Por la cotadura ciática menor, porque pasa por debajo justamente de la espina ciática. Pasa entre la espina ciática y la tuberosidad isquiática. Entonces, atraviesa el foramen ciático menor. Bueno, ¿dónde termina? Termina en la fosita trocantérica. ¿Qué realiza? Realiza rotación lateral del muslo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el obturador interno formando parte de la pared lateral de la pelvis, ¿sí? Está cubriendo aquí la membrana obturatriz y está cubierto, ¿sí?, por la fascia del obturador interno, ¿sí?, que aquí se desdobla y va a formar el conducto pudendo para los vasos, o para paquete vasculonervioso pudendo interno. Entonces va a formar la pared lateral de las fosas isquionales y las fosas isquiorrectales, ¿sí? Límites laterales del obturador interno. Y cuando ya sale, ¿verdad?, todo esto es la pared lateral de la pelvis, cuando ya sale, ¿verdad?, se relaciona con el gemelo superior y con el gemelo inferior. Su tendón está entre los dos gemelos, entonces. Y la acción que realiza, la rotación lateral del muslo. Bueno, el gemelo inferior se va a insertar aquí en la tuberosidad isquiática y termina aquí insertándose en la fosa trocantérica. El cuadrado femoral se inserta también aquí en un plano más inferior que el gemelo inferior. Se inserta en la tuberosidad isquiática y termina en el borde posterior del trocánter. No en la fosita trocantérica, sino en el borde posterior del trocánter y cubre, ¿verdad?, por detrás al músculo, ¿verdad?, que nos falta estudiar, que es el obturador externo. Bueno, el obturador externo viene de un plano más anterior, ¿sí? Se inserta en el cuerpo del pubis, en la rama superior e inferior del pubis y en el isquion también, hacia adelante. Y se dirige hacia atrás, ¿sí?, y termina en la fosa trocantérica. Entonces también va a realizar ese movimiento de rotación lateral del muslo. Solamente miren sus fibras, dónde se insertan y dónde terminan. Si se contrae, ¿qué va a pasar? Se van a acortar estas fibras. Si se acortan las fibras, va a ocurrir esta rotación lateral del muslo. Y aquí un resumen, ¿verdad? Entonces todos hacen rotación lateral, ¿sí? Todos hacen rotación lateral, pero el músculo piriforme además hace abducción, ¿sí? El músculo piriforme tiene su propio nervio, que es el nervio piriforme del plexo sacro. El gemelo superior tiene el nervio del obturador interno, que es del plexo sacro. El obturador interno también está inervado por el nervio del obturador interno, que es del plexo sacro. El gemelo inferior está inervado por el nervio del cuadrado femoral, porque también está en relación ahí con el cuadrado femoral, ¿verdad? Está en un plano más inferior del cuadrado femoral. Y el obturador externo está inervado por el nervio del obturador que viene del plexo lumbar, no el plexo sacro, el plexo lumbar. Bueno, vamos a ver si
De repente una imagencita aquí rápida. De repente nos queda un poco más tiempo también para, eh, no se ven el resto de los músculos pelitrocantéricos. Pero bueno, este es el movimiento que hacen. Es cuando se contraen, hacen rotación lateral. ¿Sí? Rotación lateral. Bueno, hasta acá estamos bien, hasta acá estamos entendiendo. Bueno, entonces eso es con lo que nos quedaba ahora de la clase anterior, de los músculos pelitrocantéricos. Y vamos a estudiar ahora los músculos del muslo, ¿sí? Entonces, el muslo se divide en un compartimiento anterior, en un compartimiento medial y en un compartimiento posterior. En cada compartimiento tiene la presencia de una serie de músculos y estos compartimientos están divididos mediante fascias y aponeurosis, ¿verdad? Que contribuyen a demarcar, digamos, esas zonas. En el compartimiento anterior, lo más relevante aquí es el cuádriceps, ¿sí? Es el músculo más grueso aquí que se encuentra a nivel del compartimiento anterior. El sartorio y el músculo articular de la rodilla son músculos también que se encuentran en el compartimiento anterior, pero cuya acción no es tan relevante como el cuádriceps. El sartorio sí tiene inclusive una acción bastante importante, pero el articular de la rodilla es medio rudimentario, ¿no? No tiene mucha significancia. Compartimiento medial. Acá vamos a encontrar los músculos pectíneos, ¿verdad? O sea, el músculo pectíneo, uno de cada lado. Encontramos también los tres aductores, ¿sí? Primero, segundo y tercer aductor. Y encontramos el músculo grácil, ¿sí? Músculo grácil. Y en el compartimiento posterior vamos a encontrar al bíceps crural, vamos a encontrar al semitendinoso y al semimembranoso. Bueno, y aquí tenemos los músculos del compartimiento anterior, ¿sí? Tenemos el cuádriceps, que está formado por cuatro vientres musculares, por eso le llamamos cuádriceps. Tenemos aquí el vasto lateral, ¿sí? El vasto medial y el recto femoral. Si nosotros quitamos el recto femoral, por debajo vamos a encontrar el vasto intermedio, ¿sí? Cada uno tiene sus inserciones propias, proximales, pero a nivel distal van a insertarse a nivel de la rótula y la tibia y van a, como digamos, formar una masa tendinosa común, ¿verdad? Entonces, eh, pertenecen a un único músculo, por más que tengan, digamos, unas inserciones bastante diferenciadas. Entonces, a esto le agrupamos como músculo cuádriceps, pero está conformado por el recto femoral, el vasto lateral, el vasto intermedio y el vasto medial. El sartorio es un músculo aquí que cruza en forma oblicua todo el muslo, ¿verdad? Y, digamos, es un músculo, ¿verdad? Que termina insertándose a nivel de la tibia, ¿verdad? Forma parte de lo que llamamos la pata de ganso, que vamos a ver más adelante. Y si nosotros quitamos el vasto intermedio, vamos a encontrar debajo al músculo articular de la rodilla, que es un músculo pequeño, un músculo rudimentario que no tiene, digamos, tanta trascendencia. Bueno, en el compartimiento anterior, el nervio, ¿verdad? Que les va a irrigar a todos estos músculos
es el nervio femoral, ¿sí? Nervio femoral entonces es el nervio del compartimiento anterior, ¿sí? O sea, ahí es más fácil porque ya tenemos un único nervio que le inerva a todos. Vamos a empezar con el sartorio. El sartorio se inserta en su porción superior, aquí, a nivel de la espina ilíaca antero-superior, ¿sí? La espina ilíaca antero-superior. Cruza de manera oblicua, se dirige hacia abajo, hacia medial, es como una cintilla muscular, y termina insertándose aquí, en la extremidad superior y medial de la tibia, en lo que en una tuberosidad, en una rugosidad, que va junto con otros dos músculos, formar lo que llamamos la pata de ganso. ¿Por qué pata de ganso? Porque terminan insertándose en el mismo lugar y si uno lo ve, digamos desde afuera, ve los tres tendones insertándose y forman como una pata de ganso, ¿verdad? Entonces el sartorio forma parte también de lo que llamamos pata de ganso. Sí, muslo sería coxa, ¿sí? Sería la división de la pierna, muslo, pierna y pie, ¿sí? Muslo sería lo que ustedes llaman coxa. Entonces, tenemos, pasa en la porción, es un músculo de la porción anterior, o el compartimiento anterior del muslo, y termina insertándose en la tibia, ¿verdad? Forma parte de los músculos que forman la pata de ganso, ¿sí? Bueno, el músculo sartorio, ¿sí? Está cubierto por una fascia que se encuentra a nivel que llamamos la fascia lata y le cubre por delante y por detrás, ¿verdad? Importante sobre el sartorio es conocer su relación con la arteria femoral. Se encuentra relacionada a la arteria femoral y realmente a los vasos femorales en general, porque la arteria está siempre con la vena, ¿verdad? Entonces le llamamos que es un músculo satélite de los vasos femorales, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en la porción superior le encuentra o se encuentra lateral a los vasos femorales, formando acá el triángulo escarpa que vamos a ver más adelante. Y luego le cruza por delante, ¿sí? Formando aquí en el conducto femoral. Y luego queda medial, medial, ¿verdad? A los vasos femorales. Entonces, es un músculo que se le denomina satélite de los vasos femorales. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? El cuádriceps, ¿verdad? Entonces, tenemos el vasto lateral, el recto femoral y el vasto intermedio. O sea, el vasto medial y detrás el vasto intermedio. ¿Cuáles son las acciones? Antes de pasar al sartorio. ¿Cuáles son las acciones del sartorio? Si se inserta en la tibia y pasa medial, probablemente flexione la pierna, ¿sí? Flexione la pierna. Y flexiona la pierna y también hace como una rotación lateral del muslo. O sea, este es el músculo que nos ayuda a hacer esa posición del número 4. No sé si ya llegaron a hacer, digamos, bueno, entonces el sartorio se encarga ahí de flexionar la pierna, ¿sí? Y también hace una rotación medial del muslo. Vamos a ver eso.
No, acá no están figurando. Bueno, entonces ese es el músculo que me ayuda a hacer esa posición de número 4. ¿Sí? Cuando yo me paro de un pie y flexiono un músculo sobre otro. Creo que no se me va a ver a mí si hago eso, pero es más o menos así. No, no se me ve, lo siento. O sea, es el músculo que nos ayuda a hacer ese movimiento de número 4, de colocar, digamos, una pierna flexionada sobre la otra pierna extendida. Cuando quieren saber si estamos ebrios, borrachos, suelen pedirnos que hagamos el número 4. Bueno, ahora vamos a hablar del cuádriceps. Creo que alguien quiere entrar. Eso mismo, lo que dice eh, Tamís. Entonces, eh, el sartorio es el músculo que hace eso. ¿Por qué? Porque flexiona la pierna y contribuye también a hacer una rotación lateral del muslo. Entonces nosotros tenemos ya en esa posición. ¿Por qué? Porque estira también un poquito el muslo y me da una rotación lateral, ¿sí? Y me ayuda a flexionar también el, el- la pierna. Bueno, el cuádriceps es un músculo bastante fuerte, bastante potente. Es uno de los músculos más grandes, del cuerpo. Eh, bueno, bueno, este músculo es uno de los músculos más frecuentes, ¿verdad? O sea, más fuertes del muslo y del cuerpo en general. Tiene bastante fuerza, de hecho que puede levantar bastante peso. Entonces está formado por cuatro vientres o por cuatro músculos, ¿sí? Vamos a tener el vasto lateral, recto femoral, el vasto medial y detrás encontramos el vasto intermedio. Y esto van a ayudar aquí a formar un tendón conjunto que termina en la rótula y también parte en la tibia. Bueno, vamos a empezar con el recto femoral. ¿Dónde se inserta? Se inserta en la espina ilíaca anteroinferior. Ese es su tendón directo, ¿sí? El tendón más directo, entonces, en la espina ilíaca anteroinferior del hueso coxal. Pero también tiene un tendón que parte de ese nivel y se va y se aplica en el surco supraacetabular, o sea, en la porción donde la articulación de la cadera por encima, el surco supraacetabular pasa un tendón reflejo del recto femoral que también se inserta un poco en la cápsula. Y luego tenemos otro tendón recurrente que va y se inserta en la cápsula directamente. Entonces, mediante tres tendones se inserta a nivel superior el recto femoral. En la espina ilíaca anteroinferior mediante un tendón directo, el tendón reflejo en el surco supraacetabular y el tendón recurrente en la cápsula. O sea, ahí bien ahí en relación a la articulación de la cadera. Bueno, entonces acá básicamente lo más importante es el tendón directo, ¿sí? Que se inserta en la espina ilíaca anteroinferior. Bueno, el vasto lateral, ¿dónde se inserta en su porción superior? Se inserta en el borde anterior y inferior del trocánter mayor, ¿sí? El borde anterior del trocánter mayor, ¿sí? Y en la parte posterior, si ustedes recuerdan, en la cara posterior del muslo, íbamos a tener una línea áspera que llamamos, que realmente tenía dos labios, ¿sí? Un labio medial y un labio lateral. Por arriba se dividía en tres y llamábamos líneas de trifurcación, lateral, media y medial. Y por debajo tenía dos, digamos, divisiones que eran las líneas de bifurcación. Eso tienen que repasar un poquito fémur y se van a acordar. Entonces, ¿dónde se inserta el vasto lateral? Se inserta
en la línea de trifurcación lateral. En esa división que habíamos visto, en la línea lateral se inserta el vasto lateral. Y también se inserta en los 2/3 superiores del labio lateral. O sea, teníamos la línea de trifurcación arriba. Después teníamos los labios, labio lateral y labio medial de de esta línea áspera. Y abajo teníamos una línea de bifurcación medial y lateral. Y eso es lo que van a ver, ¿verdad? Cuando vimos fémur, hablamos de estas líneas y a este nivel se van a insertar varios, varios músculos, entre ellos el vasto lateral, el vasto medial y también algunos músculos del compartimiento medial. Entonces, a recordar eso. Pero básicamente se encuentra en la porción posterior y lateral del fémur. Y también se inserta en la parte superior y anterolateral de la diáfisis femoral. O sea, también se inserta un poco hacia las caras anterolaterales. ¿Sí? Bueno, este es el tabique intermuscular lateral, pertenece a una fascia, ¿verdad? Que divide aquí los compartimientos. No hace falta que manejen estas inserciones. Entonces, saber que se inserta en el trocánter mayor, que se inserta en la línea de trifurcación lateral, que se inserta en el labio lateral de la línea áspera, que se inserta en la diáfisis, básicamente. Bueno, acá tenemos el vasto medial. ¿Dónde se inserta? Se inserta en la línea de trifurcación media, ¿sí? En la línea de trifurcación media. Y también se inserta en todo el labio medial de la línea áspera, ¿sí? Entonces la línea áspera, vamos a ver que toda la línea, la- el labio medial de esa línea áspera está ocupado por el vasto interno o el vasto medial, ¿sí? El vasto intermedio, ¿sí? Es el plural. Esto se inserta en la cara anterior del fémur, ¿sí? La cara anterior del fémur. Y termina, ¿verdad? Lógicamente uniéndose también en un tendón para insertarse en la rótula, ¿sí? Bueno, esas eran las inserciones superiores de los 4 músculos del cuádriceps. ¿Dónde terminan? Terminan insertándose en la rótula, ¿sí? Terminan insertándose en la tibia también. Entonces van a formar un tendón bien fuerte, bien duro, ¿verdad? Que es el tendón del cuádriceps, que vamos a dividir en 3 planos. Y ese tendón se divide en 3 planos. Un plano superficial, ¿sí? Un plano medio y un plano profundo. El plano superficial le corresponde al recto femoral, ¿sí? El plano intermedio les corresponde al vasto lateral y al vasto medial. Y el plano profundo le corresponde al vasto intermedio, que está acá atrás, ¿sí? Entonces, tenemos 3 planos y en cada plano tenemos fibras tendinosas de cada uno de estos músculos. Bueno, el plano superficial, como le dije, le corresponde al recto femoral, ¿sí? ¿Dónde se inserta? Pasa primero superficial, ¿verdad? Superficial a la rótula, ¿sí? Tiene un plano que es superficial, que va a pasar, digamos, superficial con a la rótula y se va a unir con el ligamento rotuliano, ¿sí? De la rótula y van a conformar el tendón rotuliano. Por eso les había dicho que el tendón, ¿verdad? Que terminaba de la rótula, o sea, el tendón que se originaba de la rótula era bastante fuerte porque recibía fibras del recto femoral y también recibe fibras de los otros tendones del cuádriceps. Pero para que vean. Y esto pasa y se inserta, o sea, se termina conformando, ¿verdad? El tendón rotuliano, este ligamento se convierte en tendón rotuliano y termina en la tuberosidad de la tibia. Bueno, eso con respecto a sus fibras superficiales. El recto femoral
también tiene unas fibras que están en un plano un poco más profundo, que se insertan en la base de la rótula. O sea, unos terminan ahí en la base de la rótula y otras fibras pasan por delante de la rótula y forman el tendón rotuliano. O sea, tiene dos planos de nuevo este recto femoral. Hasta ahora estamos bien. Bueno, luego vamos a hablar un poco del plano medio. Acá nosotros tenemos que estaban conformados por el vasto medial y el vasto lateral. Estos se van a insertar en la base de la rótula también, pero en un plano posterior, ¿verdad?, a las inserciones del recto femoral. De primero se insertan también en la base de la rótula. Y también van a pasar un poco y van a expandirse al borde lateral también de la rótula. Entonces se insertan en la base y en los bordes laterales de la rótula. Aparte de eso, van a mandar prolongaciones. O sea, se insertan en la base, se insertan en el borde lateral y aparte de eso mandan algunas expansiones. ¿Qué expansiones? Tenemos expansiones que son cruzadas, que son las prerrotulianas cruzadas, que cruzan por delante, ¿verdad?, de la rótula hacia los lados opuestos, ¿sí? Y tenemos expansiones directas, que salen directamente, ¿verdad?, o que se originan en el lado homolateral de cada vasto. ¿Y dónde terminan estas expansiones? Estas expansiones terminan en los cóndilos de la tibia, ¿sí? Entonces, el vasto medial y el vasto lateral también se insertan en la tibia. Entonces, repitiendo, se insertan, o sea, conforman el plano medio del tendón del cuádriceps. Se insertan en la base de la rótula y en el borde lateral de la rótula. Aparte de eso, mandan expansiones contralaterales, que son las fibras prerrotulianas cruzadas. Y aparte de eso, mandan fibras directas, que se insertan en los cóndilos de la tibia. Entonces, al formar todas estas expansiones y formar todas estas estructuras, van a conformar dos estructuras fibrosas, que son estas, ¿sí?, que son lo que llamamos retináculos rotulianos, ¿sí? Retináculos rotulianos. Tenemos el retináculo lateral y el retináculo medial, que está formada justamente, principalmente, por estas fibras, estas expansiones del recto, perdón, del vasto lateral y el vasto medial, tanto sus fibras cruzadas como sus fibras directas, y forman una estructura ahí fibrosa. Y acá se ven mejor estas expansiones, cómo van cruzados, ¿verdad? Y se termina insertándose en el cóndilo opuesto tibial, ¿verdad? Lo mismo con esto. Y tenemos fibras que van directas, ¿verdad?, y ambas van a formar los retináculos, el medial y el lateral. Bueno, y luego tenemos el plano profundo, que está formado por el vasto intermedio, que su tendón termina en la base de la rótula, detrás de los otros vastos y detrás, por supuesto, del recto femoral. Se viene allá en la parte profunda de la base, se inserta el vasto intermedio. Luego tenemos un músculo, como les dije, bien rudimentario, bien pequeñito, que es el articular de la rodilla, músculo articular de la rodilla, donde se inserta en la cara anterior del, del, del fémur, y donde termina en la bolsa suprarrotuliana, en una bolsa sinovial suprarrotuliana, y lo que hace es tensar esa bolsa rotuliana, pero básicamente no tiene
una función importante, ¿sí? Aquí un resumen de los músculos, sus inserciones, que ya las habíamos visto, ¿verdad? Y las inervaciones, ¿sí? El sartorio está inervado por el músculo cutáneo anterior lateral. El recto femoral está inervado por el recto femoral, un nervio para el recto femoral. El vasto lateral está inervado por el nervio del vasto lateral. El medial por el nervio del vasto medial. Y el intermedio por el nervio del vasto intermedio. La parte de la articulación, o sea, perdón, el músculo articular está dado también por ramas que rodean ahí a la articulación, pero que vienen del nervio femoral. Eh, bueno, aquí, ¿qué es lo que hacen? Toda extensión de la pierna, ¿sí? Es extender la pierna, básicamente. Y es el músculo extensor de la pierna más potente. Y aquí vemos. Ahí se contraen. Aparte de eso, el recto femoral, como pueden ver aquí, tiene o se inserta en un plano más superior de la articulación, puede realizar o puede contribuir a la extensión del músculo también. Pero principalmente cuando hablamos de cuádriceps, hablamos de extensión eh, de la, eh, de la pierna. Solamente que aquí vamos a ver que como el recto femoral está insertado en un plano más superior a la articulación, también puede contribuir a la extensión del músculo, perdón, a la flexión del músculo, ¿sí? Flexión del músculo. Vamos a ver si acá, aquí. Entonces, también contribuye, aparte de la extensión de la pierna, contribuye a la flexión del músculo, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí se le pone el recto femoral como flexión del músculo. Bueno, y el sartorio ya les había dicho, da una flexión de la pierna, y no extensión, flexión de la pierna, abducción del muslo, o sea, lleva aleja el muslo y hace rotación lateral del muslo. O sea, lo que vamos a tener es el número 4, la posición del número 4. ¿Por qué? Porque en la posición número 4 flexionamos la pierna, abducimos el muslo y tenemos una pequeña rotación del muslo para poder ubicar la pierna por delante de la pierna contralateral. Bueno, hasta ahora estamos entendiendo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del compartimiento medial. Aquí básicamente son músculos aductores, o sea que van a acercar el muslo a la línea media. Estos músculos se usan bastante cuando uno monta a caballo, ¿sí? Y van a notar que o sea, yo nunca realmente andé a caballo, pero van a notar de que cuando están mucho tiempo montando a caballo, al día siguiente les va a doler toda la parte medial del muslo, ¿verdad? Porque estos músculos están contrayéndose para que la persona quede fija, ¿verdad?, al caballo, ¿verdad? Digamos, dar seguridad a ese nivel. Entonces, estos son los músculos. En general, el compartimiento medial produce una aducción, ¿sí? Tenemos los músculos aductores y tenemos el músculo pectíneo.
Bueno, entonces desde arriba vamos a ver el pectíneo, y en un plano más superficial tenemos el primer aductor, o también llamado aductor largo, ¿sí? Aductor largo. Y en una porción más medial encontramos al grácil, que también llamamos recto interno. El grácil también es un músculo del compartimiento medial y que va a formar también la pata de ganso, ¿sí? La pata de ganso, que habíamos visto que el sartorio también formaba la pata de ganso. Entonces ya tenemos dos músculos de la pata de ganso. Tenemos el sartorio y el grácil. Y recuerden que el grácil se llama recto interno. ¿Para qué? Para una mnemotecnia que vamos a ver más adelante. Es el pectíneo, el aductor largo y el grácil. ¿Sí? El segundo aductor le llamamos aductor corto. ¿Sí? Me parece que pregunto algo acá. Ah, las abreviaturas, ¿te cuesta entender? Bueno, generalmente vamos a tener de nuevo, o sea, yo nombro en alguna parte, nombro las, los nombres, las abreviaturas, pero voy a intentar corregir aquí algunas. Ya más adelante, o sea, le voy a... Esto, espina ilíaca antero inferior, ya habíamos mencionado varias veces. Entonces, esto es espina ilíaca antero inferior. Esto ya es conocido. Esto ya lo mencionamos cuando hablamos de coxal, ¿sí? Esto le dije que no hace falta saber. Esta es la línea de trifurcación lateral. Esto lo mencionamos cuando hablamos de fémur, ¿sí? La línea de trifurcación lateral. Esta es la línea de trifurcación media, ¿sí? También se mencionó en fémur. Y esto, vasto lateral, vasto medial, eh, alerón rotuliano o retináculo lateral y retináculo medial. El vasto intermedio, eso se mencionó también en la, en la diapositiva anteriormente. Entonces, las abreviaturas pueden encontrarlas dentro, ¿verdad?, de lo que es la diapositiva misma o en diapositivas anteriores donde ya empezamos a utilizar esas abreviaturas. Solamente que a veces es complicado, digamos, eh, escribir todo porque ocupa mucho espacio, ¿verdad? A veces son nombres largos, entonces es más fácil abreviar. Pero si entiendo que pueda generar dificultades, entonces lo que yo les aconsejaría es que nada más me envíen una foto, ¿verdad?, de la diapositiva que no estén entendiendo la abreviatura y yo les contesto, ¿sí? Y ahí modifican si quieren o ya se quedan sabiendo esa abreviatura. Bueno, tenemos entonces acá el segundo aductor o el aductor corto, ¿sí? Que es bien, más pequeñito, ¿no? El tercer aductor es un músculo bastante amplio, ¿sí? Tiene varios fascículos. Y el tercer aductor ayuda a formar aquí lo que llamamos el conducto de Hunter, anillo de Hunter o anillo del tercer aductor, que es un espacio importante. ¿Por qué? Porque a este nivel los vasos femorales van a pasar a la región posterior de la pierna. Entonces aquí termina la arteria femoral y se convierte en arteria poplitea. Y aquí la vena poplitea que está viniendo desde abajo se convierte en vena femoral. Entonces aquí tenemos esta transición de los vasos a nivel del anillo del tercer aductor y es importante conocer esto. Ahora vamos a mencionar otra vez esto, vamos a ver cómo se conforma, pero ya les adelanto que este anillo es importante. Bueno, y estos son los aductores, ¿verdad?
primero, segundo y tercer aductor, o también llamado aductor mediano, o aductor menor y aductor mayor, o aductor largo, aductor corto, aductor mayor. Pero vamos a quedarnos con un solo nombre nada más. Eh, a mí me gusta, personalmente, me gusta el nombre de primero, segundo y tercer aductor, porque es más, me resulta más fácil recordarlos. Eh, pero bueno, ya siempre nos estamos manejando más bien con los nombres internacionales, ¿verdad? Entonces, vamos a quedarnos con los nombres internacionales. Bueno, aquí vamos a encontrar que en el compartimiento medial vamos a encontrar al nervio obturador, ¿sí? Al nervio obturador que va a ubicarse entre unos compartimientos ahí dentro de lo que pertenece al compartimiento medial, pero en algunos planos. Aquí este es el nervio principal. Todo lo que es compartimiento medial es más propio del obturador, del nervio obturador. Pero tenemos algunas excepciones, ¿verdad? El pectíneo, por ejemplo, no está inervado por el obturador y hay algunos músculos que tienen doble inervación. O sea, que tienen inervación del obturador, pero también utilizan fibras nerviosas de otros nervios. Bueno, y aquí tenemos las inserciones a nivel del hueso coxal. Ahora tenemos el músculo pectíneo que se inserta aquí en la pubis, en el pubis, entre la espina y la cresta. Y aquí tendría que estar la cresta, aquí la espina. Entonces, entre estas dos estructuras se inserta el músculo pectíneo. El aductor largo, ¿sí? O el primer aductor, está en el ángulo del pubis. Está medial al músculo pectíneo. Abajo vamos a tener el segundo aductor o el aductor corto, ¿sí? Que se inserta en el cuerpo y la rama descendente del pubis, ¿sí? Y está lateral a este músculo, que es el grácil, que se inserta aquí en la rama descendente también pubiana. Y luego tenemos el aductor mayor que se inserta todo aquí a nivel de la rama isquiopubiana, que es el tercer aductor o aductor mayor. Bueno, vamos a empezar con el músculo pectíneo, ¿sí? El músculo pectíneo se inserta aquí en el pubis, ¿sí? Entre la espina y la cresta, y también un poco en la espina y un poco en la cresta, ¿no? Y va a terminar o va a formar un cuerpo muscular cuadrilátero plano, ¿verdad? Que se dirige hacia abajo y lateral y va a terminar en la línea de trifurcación media, ¿sí? Línea de trifurcación media de la línea áspera, también llamada línea pectínea. Si ustedes dicen línea pectínea, está bien también, no hay problema. Entonces, se inserta aquí en el pubis, en la espina, en la cresta y entre el espacio que queda entre estas dos estructuras. Y tenemos la inserción en el fémur, en la línea de trifurcación media. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este músculo? Va a producir sobre todo una aducción, ¿sí? Sobre todo una aducción del muslo. Vamos a estudiar el aductor largo, ¿sí? O primer aductor también le llamamos. Aductor largo, primer aductor. Se inserta aquí en el ángulo del pubis, también entre la sínfisis y la espina, y un poquito aquí en la rama descendente del pubis, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, tiene, digamos, un cuerpo muscular plano también, pero que va como en abanico, ¿sí? Va como en abanico y termina insertándose a nivel del fémur en el intersticio de la línea áspera, ¿sí? En el intersticio de la línea áspera. ¿Sí? En la cara posterior del fémur, en el borde posterior, digamos. El aductor corto, también le llamamos segundo aductor, inserta también en el cuerpo del pubis y un poco en la rama descendente del pubis. Es un músculo corto, es un músculo pequeño y va a terminar insertándose en el fémur también, ¿sí? En la línea de trifurcación media, ¿sí? Y también un poquito
en la porción superior de la línea áspera, pero en el labio medial. Entonces, va desde el pubis hasta el fémur. ¿Qué va a hacer? Va a acercar el fémur hacia el pubis. Entonces, hace lo que llamamos aducción. Y el aductor mayor es bastante grande, ¿verdad? También le llamamos tercer aductor. Tiene varios fascículos musculares y estos fascículos musculares van a insertarse también como en forma de anillos, ¿sí? Van a dar unas inserciones a nivel del fémur que van a ser más o menos arcos, así, ¿verdad? Y este sería el fémur. Y se inserta en forma de anillo ahí. ¿Por qué es importante? Porque a través de ahí pasan arterias, vasos profundos de la pierna, ¿verdad? Del muslo. Bueno, entonces las inserciones a nivel del pubis habíamos visto que era toda la rama isquiopubiana y un poco inclusive de la tuberosidad isquiática. O sea, aquí en la parte inferior de la rama isquiopubiana ocupa un territorio importante. Luego vemos que se divide en dos fascículos, ¿sí? Un fascículo que llamamos medial y un fascículo que consideramos el fascículo lateral, ¿sí? El fascículo medial se va a insertar aquí, en una saliente ósea del fémur, que le llamamos luego tubérculo aductor, ¿sí? Tubérculo aductor. Y el fascículo lateral se va a insertar, como le dije, como arcos, ¿sí? En forma de arcos, en la línea de trifurcación lateral del fémur, ¿sí? Línea de trifurcación lateral del fémur y también en el intersticio de la línea áspera. Entonces, hacia arriba en la línea de trifurcación lateral y a lo largo del intersticio de la línea áspera. ¿Y qué es importante aquí? Entre lo que son las inserciones del fascículo medial y las inserciones del fascículo lateral se forma un espacio y este representa el anillo del tercer aductor, ¿sí? El anillo del tercer aductor o anillo del aductor mayor o anillo de Hunter. ¿Qué pasa ahí? A nivel de este anillo vamos a encontrar que pasan los vasos femorales. ¿Ven? La arteria femoral pasa a través de este anillo y se convierte en arteria poplitea. La vena poplitea asciende y pasa a través del anillo y se convierte en vena poplitea. Entonces ahí tenemos esa salvedad, ¿verdad? Ese dato importante. Entonces recordar anillo del tercer aductor o anillo de Hunter. Y aquí vemos los arcos, ¿verdad? Para las arterias perforantes. Bueno, hasta acá estamos bien. Creo que nos va a dar tiempo inclusive para dar un poquito más, o sea, para prolongar un poco más nuestro repaso. Entonces, ¿estamos bien hasta acá? Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a hablar del grácil. ¿Sí? El grácil también es un músculo del compartimiento medial y también se le llama recto interno. ¿Sí? Y esto recto interno es importante recordar para recordar las mnemotecnias que les voy a dar después. Entonces, que el grácil se inserta también en el pubis, ¿verdad? Se inserta cerca de la sínfisis, está lateral a la sínfisis y un poquito en la rama isquiopubiana. ¿Sí? Pero tiene un poco territorio aquí a nivel del pubis. Es una cintilla, ¿verdad? Muscular plana, no es muy gruesa, que se dirige hacia abajo, ¿verdad? Y tiene una orientación más o menos rectilínea, ¿sí? Un tanto oblicua hacia lateral también. Y se inserta también en la cara, o sea, en la extremidad superior y medial de la tibia,
vamos a tener que forma también lo que llamamos pata de ganso, ¿sí? O pes anserius, ¿sí? Pata de ganso. ¿Por qué le dije que se llama pata de ganso? Porque ahí se van a insertar tres músculos y la dirección que dan y cómo terminan, digamos, insertándose en un único punto, eh, da esta imagen, ¿verdad? Del número 3, o sea, que se asemeja a una pata de ganso, ¿sí? Porque vienen aquí los tendones y terminan y dejan, digamos, esta forma de pata de ganso supuestamente. Bueno, acá tenemos que los músculos aductores van a formar planos, ¿sí? Eh, digamos, un plano más anterior, un plano medio y un plano posterior. Pero esto todo dentro del compartimiento medial, ¿sí? Todo dentro del compartimiento medial. Acá vamos a ver que el primer plano o el plano anterior está formado por el músculo pectíneo y por el aductor largo o el primer aductor, ¿sí? El primer aductor o aductor largo. El segundo plano o el plano medio está formado por el abductor corto, ¿sí? Por el aductor corto o el segundo aductor. Y el tercer plano está formado por el aductor mayor o el tercer aductor. Entonces vemos el primer autor, el segundo autor y el tercer autor. Solamente que el primer autor está acompañado también con el pectíneo, ¿sí? Entonces, dentro del compartimiento medial, entonces vamos a tener un plano, ¿verdad? Donde está el primer aductor con el pectíneo, ¿verdad? Están juntos. Después vamos a tener un segundo plano, el plano medio, que está formado por el segundo aductor y un tercer plano, un plano más profundo, más posterior, que está formado por el tercer aductor. ¿Qué pasa a través de estos planos? Bueno, a través de estos planos van a pasar nervios, ¿sí? Ramos del nervio obturador, ¿sí? Vamos a encontrar que entre el plano anterior y el plano medio va a pasar el ramo anterior del nervio obturador. Y entre el plano medio y el plano posterior pasa el ramo posterior del nervio obturador. Entonces hacen como un pequeño sándwich ahí al segundo aductor, ¿verdad? Y también a los ramos, ¿verdad? De los nervios del nervio obturador. Entonces, la rama anterior y la rama posterior del nervio obturador le van a cubrir o le van a pasar por delante y detrás al segundo aductor. Y esto básicamente es un resumen de las inserciones. Y aquí tenemos un resumen de la inervación y de las acciones, ¿sí? Habíamos visto que el compartimiento medial era el compartimiento del nervio obturador. Entonces, todos están inervados por el obturador, con excepción del músculo pectíneo. El músculo pectíneo está inervado por el nervio femoral, ¿sí? Femoral. Y teníamos también algunos que tenían doble inervación. El aductor largo o el primer aductor, como está cerca del pectíneo, está acompañando ahí al pectíneo, también recibe ramas del nervio femoral. Entonces recibe ramas del nervio obturador, pero también recibe ramas del nervio femoral. O sea, tiene doble inervación. Habíamos visto que el aductor corto está como un sándwich, que la rama superior y la rama inferior del obturador le pasan por adelante y por detrás. Entonces él queda aprisionado prácticamente solamente por el nervio obturador. Por eso es que el músculo que le inerva, ¿verdad? El abductor mayor está también, tiene relación con el nervio obturador, pero como se encuentra en un plano más posterior, también recibe ramas del nervio ciático, ¿sí? Pero todos están en el compartimiento medial. Y el grácil está inervado netamente por el nervio obturador también. O sea, aquí tenemos la inervación.
femoral, obturador y femoral, obturador, obturador isquiático y obturador. ¿Sí? El grácil está también un poco más superficial. ¿Cuáles son las acciones? Como les dije, todos hacen aducción, principalmente aducción, pero también realizan algunas funciones como la rotación lateral. ¿Por qué? Porque se insertan un poco más lateral a nivel del fémur y al contraerse traen el fémur un poco hacia lateral. Vamos a ver aquí. Bueno, acá están cortados los, los aductores, entonces no podemos ver. Pero sí colaboran en la rotación lateral también, porque justamente pasan un poquito más hacia el lateral en el fémur, entonces cuando se contraen, le llevan el fémur hacia lateral, ¿sí? Con excepción del aductor mayor. El aductor mayor también colabora en la rotación medial, porque mediante sus fibras mediales habíamos visto que tenían dos fascículos, ¿sí? Un fascículo más lateral y un fascículo medial. Y este fascículo medial es que al contraerse tiene un poco de rotación medial, ¿sí? Entonces, el tercer aductor produce tanto rotación lateral y rotación medial del músculo. Bueno, ¿y qué otra cosa hacen? Ayudan a flexionar el músculo, ¿sí? Ayudan de manera, digamos, accesoria a flexionar el músculo. El grácil también va a producir flexión de la pierna. ¿Por qué? Porque se inserta en la tibia, en la pata de ganso, ¿sí? Habíamos visto que habían tres músculos, ¿verdad? Formando la pata de ganso. Ya le conocemos al sartorio y ya le conocemos al grácil, que también se llama recto interno. Y aparte vamos a tener otro músculo más, pero como ven, realizan flexión de la pierna. Entonces, ¿estamos bien hasta ahora? Bueno, creo que ahora si paramos vamos a tener media hora para el repaso. Entonces, vamos a dejar hasta acá. La próxima vamos a desarrollar el compartimiento posterior y vamos a ver pierna. Y después vamos a ver si terminamos ahora a tiempo también. O sea, ahora vamos a dar un poquito otra vez de repaso. Ya les dije yo los temas más importantes que les iba a preguntar, pero vamos a volver a ir un poquito más lento nada más. De nuevo, ¿verdad? Bueno, acá tenemos lo que es el estómago y es un órgano que funciona como almacén, o sea, agarra y almacena el alimento y ayuda a procesarlo también. Entonces, tenemos que conocer un poco de esas funciones en forma general, ¿verdad? Es un órgano hueco, es, tiene paredes finas y tiene una alta capacidad de retención, o sea, tiene un alto volumen, digamos, para, para conservar o para llenarse, que puede ir agrandando o puede ir achicándose a medida que nosotros modificamos nuestra dieta. O sea, es bastante flexible también. ¿Dónde está? Es un órgano toracoabdominal. No olviden, los órganos toracoabdominales son importantes. Si no se les pregunta ahora, algún día se les va a preguntar, ¿sí? Está dentro de lo que llamamos receso subfrénico izquierdo, o sea, debajo del diafragma.
Ocupa la región supramesocólica y está ocupando el hipocondrio izquierdo y el epigastrio, ¿sí? Acá el hipocondrio izquierdo y también el epigastrio, ¿está bien? O sea, saber también la localización. Entonces, generalidades, saber bien la localización donde que está ocupando el estómago, ¿sí? Aquí vamos a tener a que el estómago se divide en varias porciones, ¿sí? Tenemos una porción que llamamos porción vertical y una porción que llamamos horizontal, ¿sí? Tenemos dos curvaturas, una curvatura menor que es cóncava hacia la derecha y una curvatura mayor que es convexa hacia la izquierda. Tenemos dos orificios que son el cardias, ¿verdad? Y el píloro. El cardias es la porción ya que comunica con el estómago, con el esófago, perdón. Una cara anterior y una cara posterior, ¿sí? Y dos polos, un polo superior y un polo inferior. Bueno, y esto es más bien ir sabiendo, ¿verdad? Las porciones, ¿verdad? Esto les dije que había que saber, ¿verdad? El límite por el cual nosotros llamamos fundos, porque este fundo es algo arbitrario, no existe un límite neto, pero nosotros consideramos que lo que queda por encima del borde inferior del carias se denomina fundos. Bueno, la porción horizontal sería lo que queda aquí del píloro, ¿verdad? Que se divide otra vez en un antro y en un canal pilórico. ¿Y cuál es el parámetro que consideramos? Bueno, aquí la curvatura menor tiene como una flexura, ¿sí? Y lo que es la unión, digamos, vertical con la horizontal de esta flexura, tenemos aquí lo que llamamos incisura angular, ¿verdad? Que es representación de esa unión entre la porción vertical y la porción horizontal. A ese punto le consideramos antro o píloro, ¿verdad? O la porción pilórica. La curvatura mayor empieza aquí en el ángulo de His, que es justamente el ángulo que existe entre lo que es el esófago, ¿sí? Y lo que es la curvatura mayor. A partir de aquí inicia y tiene una convexidad, ¿sí? Izquierda. Bueno. Bueno, en la curvatura menor es donde pasan los vasos y nervios más importantes. Por eso es que se considera como el hilio del estómago, o sea, la parte más principal, digamos. Esto ya, configuración interna, anatómica, le dije que había que saber la configuración anatómica de todo. Tenemos acá el peritoneo, ¿sí? Saber que está peritonizado, es un órgano peritonizado, toda su cara anterior está peritonizada y su cara posterior también, a excepción de una porción en el fundus y el cardias, ¿verdad? Que llamamos área desnuda. Entonces, saber cuál es el área desnuda del estómago también. Bueno, conocer sus uniones con el hígado a través del epiplón menor, saber dónde se insertan el epiplón menor, ¿sí? Eso van a ver en peritoneo, y saber sus uniones, ¿verdad? También con el vaso. Y qué vasos sanguíneos atraviesan estas formaciones peritoneales, ¿sí? Las relaciones, como ustedes saben, tienen que saber de todo. Eso le dije, relaciones, todo. Entonces, no nos detenemos mucho porque es más bien eh, ver nomás esto y ir viendo, ¿verdad? Ir repasando. Ahora, estos triángulos son importantes. Puedo preguntarle el triángulo semilunar de Traube o puedo preguntarle el triángulo semilunar de la B. Estos triángulos eh, están conformados, digamos, de manera a delimitar lo que es la relación anterior del estómago con la pared abdominal, ¿sí? Entonces, el triángulo de la B está formado por arriba y hacia la derecha por el borde anterior del hígado, ¿sí? Arriba y hacia la izquierda por el reborde costal. Y abajo por una línea imaginaria que pasa a nivel de los novenos cartílagos costales. Realmente tiene que estar un poquito más arriba esta línea
Pero a nivel de los novenos cartílagos costales se traza una línea imaginaria y ahí se completa el triángulo. Tenemos que saber estos límites. Acá tenemos el espacio semilunar de Traube, ya que aquí está formado por el reborde costal, ¿sí? Abajo, borde costal izquierdo. Lateralmente tenemos una línea axilar media, ¿sí? La línea axilar anterior, perdón. La línea axilar anterior que pasa hacia adelante. Y por arriba vamos a tener una línea que no va a sobrepasar, ¿verdad? El quinto cartílago costal. Entonces ahí tenemos límite superior, límite lateral y límite inferior. Todo es tema de examen, gente. Las relaciones le tienen que ver ahí. La relación que tiene con el nervio vago, ¿verdad? Que se distribuye por la curvatura menor. Las arterias también importantes, de qué ramas llegan y ramas de qué son, ¿sí? Tenemos la gástrica izquierda y rama del tronco celíaco. Tenemos la gástrica derecha, que es rama de la hepática propia, ¿sí? Y así. Y saber esta división, ¿sí? Curvatura menor, ¿qué arterias están conformando? Curvatura mayor, ¿qué arterias están conformando? Fundos y carias, ¿qué arterias están siendo conformadas ahí? Bueno, los nervios, ¿verdad? Saber que generalmente son ramas del plexo celíaco y también ramas del nervio vago, ¿verdad? Que le da su acción motora. Eso es con respecto a estómago. Duodeno, intestino delgado, ¿sí? Continuación del estómago. Todo lo que ya procesó el estómago pasa al duodeno. El duodeno, como ustedes saben, se distribuye en una porción que es supramesocólica y una porción que es inframesocólica. ¿Por qué? Porque está cortado por el mesocolon transverso, ¿sí? Conocer el inicio y la terminación, ¿sí? Tenemos que se relaciona aquí, o sea, inicia en relación con el píloro y termina aquí, en la flexura duodeno-yeyunal. ¿Sí? Saber que la flexura duodeno-yeyunal está entre la porción ascendente del duodeno y la primera porción del yeyuno, y que está sostenido a este nivel por el músculo de Treitz. ¿Y dónde va el músculo de Treitz? Al pilar principal izquierdo del diafragma. Y este ángulo es importante porque también me sirve en la práctica clínica para delimitar lo que es intestino alto y lo que es intestino bajo, ¿sí? Y a este nivel, este es el límite que se utiliza para saber si una hemorragia digestiva es alta o es baja. Bueno, o sea, el duodeno está bien adosado, ¿verdad? Hacia al peritoneo parietal posterior, o sea, la pared posterior. Está peritonizado en ambas caras, solamente en la parte medial de la primera porción. Y la arteria gastroduodenal es la que divide, digamos, esa porción peritonizada y esa porción retroperitonizada. O sea, en la primera porción del duodeno, la parte del bulbo tenemos que está peritonizada por su cara anterior y su cara posterior. Y esa es la zona, digamos, que cuenta con peritoneo en ambas caras, y está dividido esa transición por la arteria gastroduodenal. Bueno, conocer sus cuatro porciones. La primera es la porción superior, la segunda es la porción descendente. Esta es importante porque es cruzada por el mesocolon transverso. También aquí desembocan el conducto pancreático principal y el accesorio, y también el conducto colédoco. Tenemos la tercera porción, que es la porción horizontal, y la cuarta porción, que es la porción ascendente.
Bueno, conocer las relaciones aquí de la porción superior, especialmente con con la vesícula biliar, ¿sí? La primera porción tiene una relación bastante importante ahí a ese nivel, con el cuello sobre todo y el cuerpo de la vesícula, ¿sí? Bueno, la segunda porción ya le dije, es cruzada por el mesocolon transverso y desembocan aquí el conducto pancreático principal, el accesorio y también el conducto colédoco. Aquí encontramos entonces la sobreelevación en la mucosa que llamamos carúncula menor y carúncula mayor. Y está rodeado por el esfínter Oddi, que es un engrosamiento aquí de la capa muscular del duodeno. Teníamos que saber qué era el esfínter Oddi, qué hacía y a quién cubría. ¿Qué es? Es un engrosamiento del músculo del duodeno. ¿Y qué hace? Funciona como un esfínter, o sea, bloquea el flujo o regula más bien el flujo entre lo que son estos conductos y el duodeno. ¿Y a quiénes cubren? Al conducto colédoco, al conducto pancreático principal. La porción horizontal está aquí relacionada con los vasos mesentéricos superiores y forman la pinza aortomesentérica, o lo que llamamos compás de Wilkie. Esto es tema de examen, gente. Saber qué arterias, o sea, qué arterias forman en la pinza y también conocer qué estructuras pasan por debajo. Entonces está formado por la aorta abdominal y la arteria mesentérica superior. ¿Qué estructuras pasan aquí? La vena renal izquierda, el proceso unciforme y la tercera porción del duodeno. El ángulo de 3 ya le dije, músculo de 3 ya le dije dónde va, dónde viene. Los recesos le dije, no le voy a preguntar. Y las relaciones tienen que saber de todos, ¿sí? Las arterias también, recordar los arcos anteriores y posteriores. Ramas de quiénes son, de la arteria gastroduodenal y de la mesentérica superior. Y cómo se forman. Pancreato duodenal superior anterior con la pancreato duodenal inferior anterior forman el arco anterior. Pancreato duodenal superior posterior y pancreato duodenal inferior posterior forman el arco posterior. Y esto van a irrigar a la cabeza del páncreas y también al duodeno. Bueno, ahora vamos a hablar del páncreas. Habíamos visto que era una glándula que tenía propiedades de ser exócrina y endocrina y participaba en la digestión. Era una glándula anexa del tubo digestivo. O sea, tenía una secreción que llamábamos exócrina, donde secretaba el jugo pancreático, que era lo que se iba a encargar de degradar estos compuestos, ¿verdad?, que ingerimos. Y la secreción interna o la secreción endocrina es la que va a liberar la insulina, el glucagón, el péptido pancreático. Pero lo más importante es la insulina. Se encuentra en una porción bien posterior, ¿sí? Es retroperitoneal también. Eh, Solamente su cola está peritonizada en ambas caras, anterior y posterior. Solamente la cola, hay que saber eso. Tenemos que saber que tiene una amplia relación con el duodeno, ¿sí? Una amplia, importante relación con el duodeno. Y comparten varios vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces se divide en lo que llamamos cabeza, cuello, cuerpo, cola. La cabeza hace aquí un proceso unciforme, ¿sí?, que deja aquí una incisura pancreática
por donde van a pasar los vasos mesentéricos. Si quieren, pueden ir ya dejando sus nombres, ¿verdad? Para después agilizar ese proceso. Entonces está enmarcado aquí por el duodeno. Esta es su relación más importante, la relación que tiene con el duodeno. Y tiene ese proceso unciforme que pasa por detrás de los vasos mesentéricos superiores. Tiene tres caras, ¿verdad? Una cara anterior, una cara posterior, una cara inferior, un borde superior, un borde inferior anterior y un borde inferior posterior. Saber qué drena qué, ¿verdad? Saber que el conducto de Wilson es el principal, ¿verdad? Que va de la cola hasta la cabeza y va a drenar la cola, va a drenar el cuerpo, va a drenar la parte posterior de la cabeza y es el que se va a unir con el conducto colédoco y donde desemboca en la carúncula mayor, en la papila duodenal mayor y en la segunda porción del duodeno. El de Santorini se desprende, ¿verdad?, del conducto pancreático principal y se dirige en una porción más horizontal y lo que hace es drenar la cara, la cabeza, pero la parte anterior de la cabeza. Entonces solamente drena la parte anterior de la cabeza. Entonces recordar eso. Bueno, los medios de fijación, uno de los más importantes, como les dije, es la relación que tiene con el duodeno. Y Hiato de Winslow se pregunta, ¿sí? Lóbulo caudado, ¿sí? La vena cava inferior, la vena porta, recordar, ¿sí? Hiato de Winslow. Bueno, las relaciones de la cabeza y el cuello, esto ya les había dicho, ¿verdad? Tenemos relaciones anteriores, a nivel de la cabeza y cuello, tenemos relaciones posteriores, esto tenemos que saber de todos los órganos, ¿sí? Y esto es básicamente ir mirando, no hay nada que explicar aquí, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el páncreas se relaciona en su cabeza, tiene una relación posterior que es la vena cava inferior, ¿verdad? Que es una de las relaciones más importantes a este nivel que tiene. La cabeza, entonces, en su cara posterior se relaciona con la vena cava inferior y también con la raíz renal derecha. Y así, ¿verdad? Las arterias, saber que tiene un sistema, digamos, derecho y un sistema izquierdo, ¿verdad? Y también un sistema medio que básicamente se vuelve a dividir o vuelve a conformar o ir a la circulación derecha y a la circulación izquierda. La parte derecha está formada por los arcos anteriores y posteriores, ya habíamos repetido esto varias veces. La arteria pancreática dorsal forma la porción media, pero al final se divide otra vez en una arteria pancreática inferior y en una arteria prepancreática, que van a terminar de nuevo en la parte derecha y la parte izquierda del páncreas. Y lo más importante de la circulación izquierda es la arteria esplénica, que da sus ramas, ¿verdad? Cortas ramas dorsales, la arteria pancreática mayor. Mismo el drenaje. Y acá los ganglios también recordarlo, ¿verdad? Que el grupo pancreático superior van a ir a los ganglios de la región celíaca, el pancreático inferior van a ir a los mesentéricos superiores, el grupo esplénico van a ir al ilio del vaso y el pancreato duodenal superior e inferior también va a terminar en los ganglios de la región celíaca. Pero también se dividen las vías en intrahepáticas y en extrahepáticas. Las extrahepáticas son las que se vuelven a dividir en vía biliar principal y en vía biliar accesoria, ¿sí? Y tenemos que saber cuáles son los que están conformando cada vía, ¿sí? Entonces, las vías biliares extrahepáticas, vamos a tener que el conducto hepático común está formado por un conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo.
A partir del conducto hepático común, nosotros ya tenemos que está formando la vía biliar principal. Luego, el conducto hepático común recibe al conducto cístico y se forma el conducto colédoco. El conducto colédoco entonces también forma parte de la vía biliar principal. Entonces, vía biliar principal, conducto hepático común y conducto colédoco. Vía biliar accesoria, vesícula biliar y conducto cístico. ¿Está bien? Recordar siempre el diámetro de la vía biliar principal es de 6 milímetros. Hasta 7 no nos puede extrañar tanto, pero si tenemos 8 de diámetro, 9 de diámetro, 10 de diámetro, viendo por ecografía, eso nos indica una obstrucción de la vía biliar principal y por eso es importante. Recordar también la relación que tiene este paquete, o sea, el pedículo, ¿verdad?, del hepático, la raíz hepática. Recordar que atrás encontramos a la vena porta, adelante a la derecha a la vía biliar principal y adelante a la izquierda encontramos la arteria hepática propia, ¿sí? Esa relación que hay ahí a nivel del pedículo portal. Recordar el triángulo cisto-hepático de Calot, que está formado por la cara inferior, la cara visceral del hígado, está formado por el conducto hepático común y está formado por el conducto cístico. ¿Sí? A la derecha, conducto cístico, a la izquierda, conducto hepático común y arriba tenemos la cara inferior del hígado. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos la arteria cística. Entonces, recordar el contenido y recordar los límites del triángulo de Calot. Importante. Bueno, recordar esta relación que tiene la arteria pancreatoduodenal superior posterior, rama de la gastroduodenal, con el conducto colédoco, que le da el brazo, le cruza por delante y le cruza por detrás. Bueno, la porción terminal puede ser retropancreática o puede ser intrapancreática, pero siempre está detrás del conducto de Santorini y desemboca en la segunda porción del duodeno. Esto ya lo vimos. Vesícula biliar. Y saber su división, ¿verdad? Que tenemos el fondo, tenemos el cuerpo y tenemos el cuello. Saber las relaciones que tiene, ¿verdad? Eh, Saber que está peritonizado, solamente en el fondo está peritonizado en ambas caras. O irrigación, como todo, y eso. Bueno, el yeyuno ilio, intestino delgado, continuación del duodeno. Su función a grandes rasgos, a ver, producen el jugo intestinal, empiezan ya a degradar los nutrientes en partículas más pequeñas y ya se produce una absorción. ¿Sí? El divertículo de Meckel, recordar, ¿sí?, se encuentra en el borde antimesentérico del ilion, más o menos a 80 centímetros de la válvula iliocecal y puede llegar a inflamarse. Y a veces pueden pensar que es apéndice, por eso siempre hay que buscar en las cirugías también, sobre todo si el apéndice no está inflamado, buscar el divertículo de Meckel. Inclusive algunos cirujanos, por más que encuentren que el apéndice es el problema, ya de paso quitan el divertículo de Meckel si es que está presente, ¿verdad? Bueno, en constitución anatómica, como todo, ¿verdad? Mucosa muscular,
Mucosa muscular y serosa. Mesenterio, ¿verdad? Conocer las inserciones de la raíz del mesenterio, sobre todo de dónde a dónde va, cuántos segmentos tiene, con qué estructura se relaciona, o sea, delante de qué pasan, a qué nivel encontramos, ¿sí? Los vasos, ¿sí? Aprender bien la arteria mesentérica superior, las ramas que tiene, ¿sí? Y a qué estructuras irriga, ¿sí? Una vez más, acá aparece la pinza. Estas son las ramas, ¿verdad?, colaterales de la mesentérica superior. Tenemos que saber que al yeyuno y al ilion las irriga sobre todo las ramas yeyunales y las ramas iliares de la mesentérica superior. Pero aquí la arteria mesentérica superior da una rama muy importante que es la iliocólica, que irriga al ciego, al apéndice, al colon derecho, ¿sí? Tenemos también la cólica media que va a irrigar a el colon transverso y un poco al colon derecho. Y la cólica derecha que va a ir también irrigando al colon ascendente, ¿verdad? Entonces, básicamente eso, para saber las ramas de la arteria mesentérica superior y a qué estructuras van a estar irrigando. Y que forman arcos, ¿verdad? Que al ir aproximándose cada vez más al borde mesentérico de la pared del intestino, van formando arcos. El drenaje venoso también, ¿verdad? Grande, y eso. Bueno, intestino, generalidades del intestino grueso, saber dividir, ¿verdad? Que se divide en ciego, colon, recto, ¿sí? Y canal anal. Los lugares donde ocupan o donde están, digamos, situados, dónde comienza, dónde termina, y las formaciones que tienen, ¿sí? Las tenias, que son engrosamientos de músculo liso longitudinal, las austrias, que son dilataciones, y entre una austra y otra tenemos los pliegues semilunares, que son engrosamientos de las fibras circulares del músculo liso. Y tener también en cuenta los apéndices epiploicos, así que es tejido adiposo. Las tenias se originan aquí a nivel del apéndice, ¿sí? Y por eso que el apéndice tiene capa muscular longitudinal en todo su espesor. Solamente el colon es el que no tiene, digamos, capa muscular longitudinal en todo lo que es pared. Solamente tienen estos engrosamientos que llamamos tenias, ¿sí? La constitución, ¿verdad?, de las capas también importante. Ciego y apéndice, ¿sí? Eh, Localización, ¿verdad? El ciego es lo que queda debajo del nivel de la válvula iliocecal y el apéndice se origina a nivel de la unión de las tres tenias, ¿verdad? Y por dentro vamos a ver que tiene una válvula que es nada más una válvula mucosa. No evita el reflujo ni el pasaje de la materia fecal al apéndice. No es una válvula real. Sin embargo, la válvula ilial sí, porque esto sí tiene fibras musculares
y van a producir, digamos, van a evitar de cierta manera el reflujo de la materia fecal o del contenido que esté aquí en el ciego y en el colon ascendente hacia el ilio. Pero no es tan, digamos, 100% efectiva. Igual puede haber reflujo, de hecho que siempre hay reflujo. Bueno, el peritoneo, ¿verdad? Que el ciego suele estar peritonizado en ambas caras y el apéndice también. Y las relaciones y las arterias ahora están irrigados ambos por la arteria ileocólica. ¿Sí? La ileocólica que da ramas, aquí la rama anastomótica ilial, tenemos la cólica, ¿sí? Tenemos la biseco, o sea, dos arterias secales, tenemos aquí también eh, la arteria apendicular. Punto a McBurney, también importante. Bueno, colon las porciones, hay que saber la configuración, cómo están localizadas las tenias, si, cuál es la tenia libre, cuál es la tenia mesocólica, ¿sí? A raíz del mesocolon sigmoide, conocer las relaciones de todos los colons y la irrigación, ¿sí? Sobre todo la irrigación funcional, saber diferenciar, ¿verdad? Lo que es colon funcional derecho, qué estructuras abarca, y colon funcional izquierdo, qué estructuras abarca, ¿verdad? La arteria mesentérica inferior y sus ramas también tenemos que conocer, y su drenaje venoso y linfático. Bueno, creo que ya terminó nuestro tiempo. Abarcamos bastante otra vez y bueno, les dije bastante contenido, abarcamos bastante repaso otra vez, por más que sea de manera rápida, pero como ustedes saben, nosotros eh, tenemos que terminar, ¿verdad? Intentar al menos terminar nuestro contenido, ¿verdad? De miembro inferior y lograr abarcar todo, ¿verdad? Lo que estaba en el programa. Entonces, eso es todo. Eh, Les deseo muy buen día, muy buen fin de semana y que tengan éxito en su examen. ¿Está bien? Y discúlpenme por no poder dar una clase entera de repaso, pero ¿verdad? Hacemos lo que podemos y con esto ya van a orientarse bastante. Y no se olviden, ¿verdad? Miren los cuestionarios, miren las cosas que anotaron, todo eso. ¿Está bien? Chao.